Yo soy militante sindical de hace casi 50 años y hace como 40 y pico descubrí el tema de la defensa de la salud de los trabajadores. Y eso llevó a que me profesionalizara, ¿no? Que estudiara técnico profesionalista. Y bueno, y hoy por hoy estoy jubilado. Yo pertenecía al sindicato bancario, trabajaba en el Banco de Seguros del Estado, que es la ART estatal del Uruguay, digo para los compañeros argentinos para que lo entiendan, de donde me jubilé hace un montón de años, pero igual sigo en actividad y sigo representando al sindicato bancario en la Secretaría de Salud Laboral del PICNT, y dentro de eso, bueno, estoy prácticamente a full con el tema formación y también, viste, representando al PICNT en el Consejo Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo, en el cual estoy desde su creación en 1996, manteniendo la memoria, porque aunque parezca mentira, no hay archivo de actas, ¿viste? Entonces te dicen cualquier cosa, y como no sé, está desde que se empezó. Bueno, eso para mí es terrible gusto. Bueno, conocer un montón de compañeros nuevos, y también me da terrible gusto encontrarme con, es feo decir viejos amigos, ¿no? Porque viejos amigos puede tener la connotación de viejos, ¿no? Pero bueno, amigos viejos, ¿no? Tanto el Beto como Lili, ¿no? Que hemos estado, no sé, yo no quiero exagerar, pero a Lili debe hacer 30 años que nos conocemos en esto, ¿no? En la pelea por defender la salud de los trabajadores, ¿no? Y lo que es bien bueno, ¿no? Y es lindo, y que a veces uno tiene que atesorar, ¿no? Es siempre del mismo lado, ¿no? Siempre de acá. Y esto de Uruguay y Argentina es un accidente de la historia, ¿no? Porque como bien decía José Gervasio Artigas, ¿viste? Deberíamos haber sido una federación, algo así, pero bueno, los intereses pequeños, ¿viste? Los bonaerenses y los montevideanos lograron destruir el gran proyecto artiguista, ¿no? Que también otros países. Bueno, ustedes saben, ¿no? La realidad política institucional en el Uruguay está bastante complicadita, ¿viste? Y bueno, todos los días inventan algo nuevo para retasearnos o directamente quitarnos derechos. Eso. Y bueno, para mí es terrible gusto estar acá, intercambiar, ¿no? Con ustedes, con los compañeros argentinos, ¿viste? Bueno, si podemos ser útiles, estamos acá. Gracias. Y Beto. Yo voy a hacer algo con lo que Magalí me va a mirar torcido, pero yo necesito hacerlo porque 2 domingos muy contentos y no fue por fútbol, así que de fútbol no vamos a hablar para no entrar en contradicciones secundarias de los pueblos hermanos, pero sí algo que me puso muy contento. A ver, escucha. Con voces gigantes gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará desde el salar ardiente. Yo la verdad que 2 domingos muy felices. Y quería, como somos hermanos latinoamericanos, sé que lo vivimos todo. Y Mauri Gadireno escuchó, bueno, era el pueblo unido jamás será vencido, Inti Limali cantando ahí en una plaza, frente a miles y miles de chilenos. Pero bueno, los viejos militantes nos emocionan mucho esas cosas. Bueno, dicho esto, como en Pardo lo de Walter, que dijo 50 años militante. Así que vamos a ir a arrimar un poquito, que no la emparde. Mi primer conflicto por el tema salud y seguridad fue con mi viejo, cuando yo era un preadolescente y me llevaba a la alburada de albañil con él, y yo le reclamaba los guantes. Y mi viejo, como buen patrón, me decía, gato con guante no caza ratones, y no me daba guantes. Así que de ahí vengo militando por la salud y seguridad. Y con Lili Capone, acá estamos entre compañeros y lo podemos decir sin falsa soberbia, pero en la provincia de Buenos Aires hay ley comité mixto porque con Lili diseñamos la estrategia política. Después tuvimos que negociar, obviamente, el texto de la ley, pero ese es un orgullo que tenemos
con Lini y algún par de compañeros más, pero algunos creen que fue Cuartango, que fue el ministro de Trabajo. En realidad Cuartango se subió a nuestro planteo, tuvo esa astucia, pero bueno, ese orgullo cada vez que estoy en algún lado, comparto con Lili eso que es de las cosas que quedan, ¿no? Así que muy feliz de seguir compartiendo estas cuestiones con Lili. Bueno, Walter, te dejo para que empieces, por donde vos quieras. Yo creo que para empezar, ¿no? Para tirar algo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos está faltando es, por distintos tipos de motivos, la transmisión, ¿viste? Con toda la gente joven, ¿verdad? Por distintos motivos. Nosotros, por ejemplo, acá en Uruguay, estamos en el tema salud laboral, estamos desarrollando cursos de formadores en salud laboral, ¿verdad? Dándole a compañeros que ya tienen el recorrido en salud laboral, aportándoles algunas ideas, algunos elementos desde el punto de vista metodológico didáctico, ¿no? Para que puedan, digamos, desarrollar un discurso coherente, ya que tienen conocimiento, ya que han absorbido un montón de conocimiento, y muchachos, lárguense, porque si no hacemos eso, ya los que estamos viejos ya no podemos abarcar todo. Es necesario formarnos en este tema, ¿viste? Sobre todo porque tenemos la discusión terrible con los discursos hegemónicos, ¿no? De los profesionales médicos, de los profesionales ingenieros prevencionistas acá en Uruguay, técnicos prevencionistas. No, vos no te preocupes, que de esto yo sé, vos, ignorando todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la propia experiencia del trabajador, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un terrible desafío. Y esta iniciativa, esta herramienta digital, ayuda, ¿verdad? Y esta actividad que están haciendo con OIT, parece re importante, ¿no? Que es una necesidad es conocer, es aprender, ¿no? Los efectos de la forma como trabajamos sobre nuestro estado o condición de salud, sean accidentes o enfermedades contraídas en ocasión o consecuencia del trabajo, no son ni castigo divino, ni obra de la falta de fortuna. Son consecuencia de las decisiones que se toman a la hora de organizar el trabajo. Y eso no es un tema técnico, es un problema político, ¿tá? Es obvio que un técnico tiene que conocer. Es bien interesante que un técnico, no que un trabajador, un militante en el tema de salud laboral, tiene que tener elementos. Tiene que conocer la reglamentación, tiene que conocer alguna metodología de evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo. Pero no hay que comerse la pastilla. ¿Por qué no hay que comerse la pastilla? Porque si uno agarra todos los libros que andan por ahí sobre el tema de cómo avanzar en el tema salud y seguridad en el trabajo, lo primero que te dicen todos, la OIT, la ISS, la OMS, ¿tá? Los sindicatos con experiencia, es la importancia de ¿qué? De la participación de los trabajadores. Parece central. Y eso tiene una explicación y una argumentación, una fundamentación técnica, ¿no? Porque, a ver, Galileo Galilei fue considerado el fundador del moderno método científico. ¿Está? Bien interesante que no se sabe que Galileo lo metieron en un convento de monjas, por eso no salió nunca más. ¿Por qué se quedó 25 años Galileo en un convento de monjas? En un convento porque era de monjas, no era ningún tonto. Galileo es considerado el fundador del moderno método científico. Bien, dijo algo que es así: no hay ciencia posible sin experiencia. Y en este tema de la salud laboral, nosotros no sabemos los apellidos de las cosas, pero la estamos viviendo, estamos aprendiendo con, como dijo alguien, ¿no? Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Vemos para aprender, estamos aprendiendo. Y eso es recontra importante. Porque a veces los trabajadores cometemos, yo de esto no sé, por ahí no sabés el nombre. Viste que cuando te levantás, te agachás y te levantás rápido, te mareás. O no sabés que eso se llama hipotimia. No sabés, pero sabés que te mareás. Yo creo que eso es bien importante a la hora de hablar, si es necesario, un mínimo de formación. Yo no sé cuáles son las reglamentaciones argentinas, en una época de la salida habrán cambiado, ¿no? ¿Ah? ¿Cuáles son
pero acá en Uruguay es re importante que un militante sindical en salud laboral conozca las reglamentaciones en materia de... ¿Por qué? Porque son, en general, muy buenas, ¿no? Tienen un 80% elementos favorables para los trabajadores. Cuando uno va a discutir con el patrón, no es lo mismo argumentar, si no, mirá que yo hice un curso con tal o con cual o con aquel otro, y me dijo tal cosa, y si mirá lo que dice esta reglamentación. Y para eso es necesario capacitar a los compañeros. No es casual que una de las peleas de nuestra central no, de nuestra convención, porque no somos central, somos la Convención Nacional de Trabajadores, ¿no? Históricamente en el Consejo Nacional de Salud fue establecer horas pagas de capacitación para los delegados de salud y seguridad, que lo tenemos desde el 2007. 24 horas anuales pagas para que ese compañero se capacite. Digo, como, digamos, para arrancar, ¿no? Parece importante que a veces, no, tenemos que capacitarnos, tenemos, sí, Macanudo, no niego, pero no renegar de la experiencia que todo trabajador hace cotidianamente en su lugar de trabajo. Voy a cerrar con esto, ¿no? Ahora estamos discutiendo un grupo, estamos tratando de ver cuáles son los aspectos que hay que tener presentes de la perspectiva salud laboral del teletrabajo. Bueno, hemos hablado con compañeros argentinos, con Carlos Aníbal Rodríguez, y hay un grupo que está trabajando. Bueno, el otro día, todos los que estábamos ahí en ese grupo de estudio, ¿no? Varios compañeros de varios sindicatos, ¿no? De FUESI, de los docentes de la universidad, los docentes de la escuela industrial, lo que hay en Argentina es el Otto Krause, bueno, acá yo me escuela industrial, alguna gente de AEU, ninguno somos teletrabajadores. Vamos a traer dos teletrabajadores, conseguimos, vinieron 2 teletrabajadoras, y fue impresionante cuando nos empezaron a contar la realidad concreta, la experiencia que estaban haciendo, ¿no? Como que ese aporte que nos hicieron, ¿viste? Fue bien importante para centrar, ¿viste? Lo que estamos haciendo, que estamos estudiando, ¿no? Estamos tratando de establecer parámetros que las empresas deben cumplir para establecer las condiciones de teletrabajo, ¿no? Desde el punto de vista de la perspectiva de la salud y la seguridad. Algo que nos ha dado muchos resultados, porque es bien para que los compañeros argentinos tengan una idea. Nosotros, desde el CONASAT, hemos logrado avanzar en la reglamentación desde el punto de vista de la salud laboral, de la salud y la seguridad en el trabajo, para ser preciso, de reglamentaciones de áreas de actividad que no tenían, ¿tá? Y nos dio muchísimos resultados, por ejemplo, los rurales, ¿no? En call center, telecentro, ¿no? Nos dio muchísimos resultados que juntarnos los trabajadores, ¿tá? Y elaborar, ir a reclamar y llevar una propuesta. Y en eso estamos con el tema teletrabajo, que no es nada fácil, y es peligrosísimo para las organizaciones sindicales, porque entre otras cosas individualiza al trabajador, ¿no? O sea, rompe digo como más. Un día, si quieren, hablamos en serio de eso, lo hablamos más profundamente. Un poco, me parecía importante ya arrancar, ¿tá? Porque nos viene por todo, ¿no? O sea, obviamente, el patrón en nuestro país, desde 1914, ¿no? La ley dice que los empresarios, pim pum pam, que tengan personal asalariado dependiente, quedan obligados desde la promulgación de la presente ley a tomar las medidas de resguardo y seguridad a efecto de evitar los accidentes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Junio de 1914, ley 5032. La primera ley laboral del Uruguay y la segunda en Latinoamérica. La primera es Argentina, ¿no? ¿Está? Y te viene interesante, y la ley dice, quedan obligados a tomar las medidas de resguardo y seguridad, o sea, mandata el deber de seguridad, desde el punto de vista jurídico, al patrón. ¿Y eso cómo se establece? Con reglamentaciones específicas para cada rama de actividad, que no hay. Entonces nosotros estamos apuntando a eso. Vamos a reglamentar las actividades que hay, porque eso nos da una herramienta, ¿no? Para terminar, yo no voy a decir, con los años que ya les comenté de experiencia sindical, que basta con tener una buena ley, porque las buenas leyes, si no se sustentan en una acción social sindical, son garabatos negros en una hoja blanca. O sea,
Una cosa es que vos tengas una buena reglamentación y tengas una organización sindical que se apodere de esa reglamentación y exija el cumplimiento. Nosotros acá en Uruguay tenemos una ley de responsabilidad penal empresarial. 100 años después de la ley que mandataba el deber de seguridad, se reglamentó que si el patrón pone en riesgo mi vida o mi seguridad por no cumplir las normas en materia de salud y seguridad, el Poder Judicial lo puede meter en cana. 100 años después, a ver, el análisis se lo dejo a usted, ¿no? 100 años después, que establecía el mandato, se penalizó el incumplimiento de ese mandato. Parece risa, pero no lo es. Bueno, entonces, en ese eje es donde nosotros tenemos, digamos, montada nuestra estrategia de trabajo. Entonces, ahí estamos, tratando de insistir en el Consejo Nacional de Salud, y nos está llevando bastante la Corte en modernizar alguna reglamentación, elaborar alguna reglamentación, tratar de, por ejemplo, de complementar el marco normativo legal con una ley que abarque todo, ¿no? Una ley nacional de salud y seguridad, porque acá tenemos la parte ART, que es del Estado, el Banco de Seguro, hace una cosa, el Ministerio de Salud hace otra cosa, el Ministerio de Trabajo hace otra cosa, y bueno, en esa confusión lo que termina perdiendo son los trabajadores, ¿no? Que andan viajando de acá y para allá, ¿viste? A ver dónde lo cubro. Bueno, estamos es un poco para argumentar y fundamentar, y termino. Necesitamos organizarnos, como dijo alguien, no me acuerdo ni quién lo dijo, pero me encantó el dicho, necesitamos amucharnos, ese es el sentido de las organizaciones sindicales, ¿no? Juntarnos, ¿verdad? Y no debe haber tema que convoque más que hablar de la salud de los trabajadores, ¿no? Con todo aquel riesgo que tiene, ¿viste? De que, bueno, todos nosotros tenemos en nuestros hogares bienes afectivos y bienes materiales que nos costó tenerlo, por eso lo guardamos, lo cuidamos. La salud no nos costó nada, ¿no? Como no nos costó nada, nos empezamos a preocupar por ella cuando empezamos a perder, a hacer visible ese desgaste, ese deterioro, ¿no? Es el cometido de nosotros los militantes, ¿viste? Que estamos en el tema salud laboral, ¿no? Tratar de que el compañero no descubra la salud laboral cuando ya sufrió los efectos nocivos de malas condiciones de trabajo, ¿no? De procesos, de productos químicos, de lo que fuera, ¿no? Es interesante, ¿no? A mí es un tema, cuando yo lo descubrí allá por 1969 o 70, 1970, yo estudiaba magisterio y cerraron magisterio. No por mi culpa, ¿no? Pero cerraron, ¿viste? Está, bueno. Entonces, me fui a estudiar a la Universidad del Trabajo, técnico mecánico. Y ahí, con 20 años, 21 años recién cumplido, tuve un excelente profesor de qué de higiene de seguridad industrial. Se llamaba así seguridad industrial y había otra higiene. Ahí descubrí el tema. Y bueno, ahí me abrió la cabeza en el sentido de empezar a razonar, ¿viste? Que en ningún lado está escrito que para ganarme los garbanzos tengo que dejar pedazos de mi salud en el trabajo, ¿no? Debe ser una de las, digamos, de las formas más crueles de mostrar la explotación, ¿no? Del sistema capitalista, ¿no? Seguir a trabajar, vender o alquilar mi fuerza de trabajo a cambio de un salario y llevarme a mi casa una enfermedad, un accidente, a lo que fuera. Me parece bien interesante, ¿no? No es fácil a veces arrancar, ¿no? Uno dice, ¿viste? Yo hoy me levanté a las 5 menos cuarto de la mañana y estuve como 4 horas y escribí hojas, las tengo por acá, ¿no? Ahora no sé ni dónde están. ¿Viste? Hojas y hojas para ver el speech que iba a decir ahora, ¿no? Y no lo perdí, ¿viste? Lo perdí, ¿viste? ¿Ah? Y fue lo que me salió, ¿no? Retomando un poco lo que planteaba el compañero, creo que es así, la salud laboral hay mucha. Nosotros con Beto hemos vivido una situación muy particular de nuestra central, de la CTA, en pleno conflicto de la CTA, que a la mañana discutíamos por si se dividía o no la CTA. A la tarde nos encontrábamos en La Plata, ¿te acordás, Beto? En la puerta, nos mirábamos, nos dábamos un abrazo y entrábamos así, con la misma forma, y eso lo dejábamos en otro lugar. Y yo eso no me olvido más, y lo cuento en todos lados, y lo nombro a Beto,
porque a veces los compañeros se confunden, ¿viste? Es cierto, por algo se dividió la CTA y hay diferentes centrales y diferentes sindicatos, pero yo creo que si hay algo uno no ha perdido es la brújula. Y fíjate que nos hemos encontrado durante los 4 años de resistencia de un gobierno neoliberal y ahora que tenemos un gobierno nacional y popular con muchas contradicciones nos volvemos a encontrar. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Rescatando lo que planteaba Walter, la información es poder, la participación es poder, y acá lo que estamos disputando es el poder. Capital o trabajo no es, unos ponen el capital y los otros la fuerza de trabajo, pero en realidad no solo ponen el capital, sino quieren que concentrar la riqueza y concentrar el capital, con lo cual los trabajadores están, como dicen los españoles, más fregados que nunca. Hoy nos encontramos en una situación catastrófica, en una pandemia, pero el problema no es la pandemia. Yo creo que este coronavirus, que es un virus que no se mira, no se ve, no se huele, puso en evidencia las malas condiciones de trabajo. Esto que planteaba tan claramente Walter con el tema del teletrabajo, nosotros lo estamos viendo mucho en los docentes, donde hacen la educación a distancia, trabajan en sus casas muchas horas, más horas que en las escuelas, uniendo el trabajo y uniendo el trabajo doméstico, que en general recae en las mujeres. No sé en Uruguay, pero en Argentina recae en las mujeres. Pero lo más tragicómico del caso, que yo el otro día en un conversatorio también le planteaba a las compañeras y compañeros cuánto es el trabajo que se hacía antes de la pandemia, también en nuestras casas, porque no hay espacios de trabajo dentro de la jornada laboral, no solo que no hay espacios, sino hay tiempo, no hay discusión, no hay reflexión. Entonces creo que el coronavirus pone y visibiliza estas cuestiones. La cuestión de los comités mixtos, de la participación, por ejemplo, otro ejemplo. Yo estoy como coordinadora de un espacio intersindical, salud, trabajo y participación de los trabajadores, donde están las centrales, está la Corriente Federal, la CGT y la CTA. Tenemos 25 gremios e hicimos en julio una encuesta para evaluar si se ponía en práctica los protocolos de bioseguridad en los lugares de trabajo. Porque es como dice Walter, uno puede tener la mejor ley, la más prolija, la mejor hecha. Ahora, si eso no se lo dan, no se le da una vuelta, no se le pone en acto y en valor, eso queda en letra muerta. Entonces, lo primero que hicimos fue averiguar las mejores políticas sanitarias, los mejores protocolos. Realmente todos estábamos de acuerdo con esos protocolos. Ahora, las fábricas no llegaban. Y en los lugares que llegaba era porque había comité mixto. Es decir, que los trabajadores organizados, articulados dentro de los lugares de trabajo, hacían poner en valor ese protocolo. El 20% de las empresas que fuimos, que los propios compañeros recorrieron, que tenían protocolos, solamente el 20% había comité mixto y en esos lugares de trabajo los protocolos se hacían. En el resto, público y privado, no se ponían de acuerdo, no solamente que no se ponían de acuerdo, sino que en algunos lugares de trabajo, por ejemplo, al trabajador que ya había tenido COVID y se reintegraba a su lugar de trabajo, si nuevamente era contacto estrecho y le correspondía 15 días de aislamiento, el patrón le decía que no le correspondía 15 días de aislamiento, porque ya tenía anticuerpos. Entonces, en el mundo se sabe que no sabemos qué cantidad de anticuerpos, tampoco se sabe las veces que vamos a tener COVID, más allá de la vacuna, porque eso recién estaba leyendo un artículo y están diciendo que no se sabe si nos vamos a tener que vacunar 2 o 3 veces al año. Los empresarios ya tomaron posición. Es decir, que el trabajador que había tenido COVID tenía que seguir trabajando. En otra fábrica, como el Ministerio de Trabajo le exigió rotación, lo que hacía los hacía trabajar 7 horas seguidas, sin necesidad, si quería ir al baño no podían, y les daban unas botellitas de agua de la canilla para que no fueran al office a descansar. Es decir, que la lógica empresarial con COVID o sin COVID siempre es la misma. Por lo tanto, somos nosotros, los trabajadores,
que tenemos que tener la fuerza suficiente y la correlación de fuerza. Y eso se hace codo a codo. Eso se hace más allá de algunas siglas. Eso se hace sabiendo que los y las trabajadores tienen un conocimiento mucho más organizado que muchos profesionales, porque estamos del lado de los trabajadores. Y por último, decirles a los más jóvenes que el movimiento obrero nunca ganó las conquistas en forma lineal y ascendente, siempre fue en zigzag, siempre. 2 pasos para adelante y 1 para atrás, 6 para adelante y 3 para atrás. Por lo tanto, es como dice Álvaro García Linera, caerse, levantarse, acomodarse, volverse a caer y volverse a levantar. Esa es la única forma que sabemos nosotros. Y la correlación de fuerza, y esto se lo digo a los compañeros uruguayos, nunca pensamos nosotros que Macri se iba a ir. Yo no sé si acá Beto tantas veces decíamos, no se van, esto todos los días. Y quienes hicieron que Macri se fuera fueron los movimientos sociales y los movimientos de los trabajadores. Así que bueno, compañeros, la salud laboral es una buena excusa para tener correlación de fuerza y seguir adelante con la lucha, que es cruel y es mucha, y vamos a seguir luchando, y nos vamos a seguir encontrando. Gracias. De un libro que me regaló Walter, le afané algo, pero siempre digo que se lo afano a él, así que en realidad es como un préstamo que tomo. Él hace referencia a un encuentro empresario de Estados Unidos en la década del 60. No voy a recordar el nombre del empresario, pero ese empresario, según Walter, y yo a Walter le creo, en ese encuentro dijo, ya conseguimos que los trabajadores hagan lo que decimos. Ahora tenemos que conseguir que piensen como nosotros. Es decir, el principal territorio de disputa es nuestra propia conciencia y la conciencia de nuestros compañeros. Y es eso lo que termina definiendo las correlaciones de fuerza, es decir, la política, que termina determinando cuál es, primero, si tenés laburo o no tenés laburo. Porque si vos tenés gobiernos neoliberales, lo más probable es que paulatinamente te vayas quedando sin trabajo, que es lo que nos ha pasado, sobre todo en América Latina. Es decir, primero es la política. Y obviamente la política también, la cuestión económica, el poder económico define la política. Es decir, son los primeros factores que terminan determinando cuáles son nuestros salarios, si tenemos laburo, si tenemos condiciones. Entonces, primero hay que tener la visión puesta en ese contexto histórico. Y hay que tratar de interpretarlo e interpelarlo. No es casualidad que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, los trabajadores hayan conseguido la mayor cantidad de derechos en términos históricos. Estado de bienestar, le llamaron en Europa. Y en Estados Unidos, durante el New Deal, esto lo cuenta una documentalista canadiense que hizo La doctrina del shock. Cuenta que los sindicatos le fueron a plantear a Roosevelt varias reivindicaciones y Roosevelt les dijo, todo eso que ustedes me piden, salgan afuera y oblíguenme a hacerlo. Y en ese periodo histórico fue cuando más luchas obreras hubo en Estados Unidos y es el periodo donde más conquistas hubo. En nuestro país, en la Argentina, después del 17 de octubre del 45 y después de febrero del 46 ganaron las elecciones, entre el 46 y el 49 es el periodo histórico de mayor conflictividad obrera y es el periodo histórico de mayor conquista de derechos de los trabajadores. Por lo tanto, las condiciones políticas tienen mucho que ver. Y atando esto que dice Walter, la necesidad que haya conciencia de los laburantes, que tomen decisiones y que conozcan, yo tomo un hecho producido en un astillero
Astillero Astarza. Hay un pequeño documental que hicieron los compañeros de la Cetera, que está en YouTube, que también se los afano, se lo tomo prestado en realidad, pero como no los recorto nada, reconozco que es de ellos, así que es tomado prestado también. Y en ese astillero se morían varios, cada barco le costaba la vida a varios laburantes. Los compañeros además eran opositores a su sindicato, eran una corriente antiburocrática. Había todo un movimiento de esos sectores en la zona norte del Gran Buenos Aires que coordinaba entre ellos. Y ganó el Frejuli en el 73 y los laburantes decidieron tomar el astillero, cansados de la muerte de sus compañeros. No hubo represión porque habíamos conseguido cambiar el gobierno, era un periodo de auge en los movimientos populares, que quizás duró demasiado poco, pero fue un periodo de auge. No hubo represión, la policía de la provincia de Buenos Aires era conducida por un sobreviviente de los fusilamientos, José León Suárez, Julio Trosler, por lo tanto estaba garantizada que no hubiera represión. El Ministerio de Trabajo había un poco de burocracia sindical, por eso quizás tardó mucho la resolución que le da a los trabajadores lo que estaban pidiendo, que era la creación de un comité que no era mixto, era un comité de trabajadores. Es decir, los trabajadores iban a decidir cómo se organizaba el trabajo. A partir de ese momento pararon las muertes, pero como Walter hizo referencia a la capacitación, en ese contexto histórico también aparecieron médicos con conciencia de clase, con la mirada puesta en los laburantes, con otra mirada de la medicina, y armaron un Instituto de Medicina del Trabajo en la Facultad de Medicina y se dedicaron a asesorar a distintas comisiones internas y sindicatos. Uno de ellos fueron justamente los del astillero Astarza. Esa conjunción de condiciones políticas, organización y decisión de los trabajadores y apoyo de la ciencia con la mirada de los laburantes, con la ideología de los laburantes, hicieron que se terminaran los muertos. Se terminaron los muertos hasta el 76, ¿no? Cuando vino el golpe, y muchos de esos militantes pagaron caro el haberse rebelado. La experiencia del Instituto de Medicina del Trabajo se acabó antes porque los sectores del peronismo más de derecha tomaron el control de la Universidad de Buenos Aires y sofocaron esas experiencias que habían sido maravillosas. Pero son enseñanzas que creo que nos quedaron. Y uno puede decir las cosas en difícil o en sencillo. Si uno las dice en sencillo, puede decir, bueno, la higiene y seguridad nació para defender, el concepto nació para defender más los intereses de los patrones, para cuidar sus bienes materiales que cuidar la salud de los trabajadores. Ellos inventaron el acto inseguro, para echarle la culpa a los laburantes de cada accidente que hay o de cada enfermedad, es la culpa de la víctima. Obviamente, dicho en difícil, después desarrollaron un poco eso y hablan de las teorías del factor humano. Nosotros creo que tenemos que darle una mirada también de intereses de clase a cómo se gestiona, cómo se organiza el trabajo. Y obviamente creemos que si un puesto de trabajo, si un proceso de trabajo es diseñado creyendo que un ser humano no se va a equivocar, claramente eso va a fallar porque los seres humanos naturalmente fallamos, nos desconcentramos y por eso creemos que, dicho en difícil, creemos en las teorías sistémicas. Dicho concreto, creemos que el trabajo debe ser diseñado pensando en que el trabajador se puede equivocar. Y para ir para una cuestión más actual, pero que a mí cada vez que la tecnocracia, el empresario encuentran cómo tergiversar cosas, me revela bastante.
Yo estudié resiliencia en los materiales. Los psicólogos empezaron a aplicar la resiliencia como la capacidad de soportar presiones y volver a un estado de normalidad, entre comillas. Pero eso también puede ser mal utilizado. Y en realidad, la resiliencia en manos de la ideología de patronal termina siendo bancate las condiciones como sean, te la tenés que aguantar. Y yo recuerdo hace como 5 o 6 años, hubo un problema en el Ministerio de Trabajo de la Nación, de violencia laboral. La patronal trajo un psicólogo y justamente lo que se dedicó a trabajar con los trabajadores y trabajadoras era que haya resiliencia, es decir, no que se termine la violencia, sino que se acostumbren a bancársela. Esto dicho es sencillo, pero como también hay que buscar, decirlo en difícil, fui a buscar a Jorge Aleman, un psiquiatra y psicoanalista argentino, escritor también, que lo dice más en difícil, pero lo dice mucho mejor. Dice del término resiliencia, que revela un modo privilegiado las exigencias superyoicas del modo de producción de subjetividad neoliberal. El famoso término, en absoluto, es un elogio del coraje implicado en el deseo. Más bien, demanda una sumisión despolitizada al siguiente mandato. Hagan lo que hagan contigo, vamos a premiar que lo soportes y haremos de esto una cualidad que te designa. Es un término hecho a la medida exacta del nuevo capitalismo, que reclama que por abstracta y opaca que sea la fuerza que siempre te pide más, la virtud reside en quien se somete a ella, expresando la voracidad superyódica del neoliberalismo. Esto, dicho en más difícil, dicho en términos teóricos, es exactamente lo mismo, bancátela, que te vamos a dar el premio de empleado del mes. Tenemos que acostumbrarnos a ver qué es lo que hay debajo del iceberg. Tenemos que acostumbrar a ver la realidad completa y me parece que para eso sirven las reflexiones que nos juntamos para hacer.